Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Roberto Rubio, a quien no tenía de tenerlo en este programa increíblemente desde noviembre del año pasado. Y ya hacías falta, Roberto. Y me hacía falta también, sí. Bienvenido. Es bueno siempre aquí hacer un paseo por la realidad contigo como es el programa. Gracias. Gracias, Roberto. Yo creo que el tema que a todos nos tiene preocupados, no solo por lo que está pasando en Venezuela, sino que las posturas que ha tomado nuestro gobierno o desgobierno, como se le quiera llamar, y las repercusiones que eso pueda tener. Últimamente, Maduro ha convocado a una asamblea constituyente, lo cual es el ultragolpe de Estado, porque elimina todo. No solo la vez pasada, que solo eliminaba la Asamblea Legislativa, hoy se echa todo el estamento político de Venezuela. ¿Tu lectura de esto, Roberto? Bueno, esto se veía venir, creo yo, desde hace años. Muchos dijimos que el mal llamado socialismo del siglo XXI no tenía una viabilidad política ni tampoco económica, y que lo único que sostenía esa fuerza que tuvo en un momento de la historia eran los precios del petróleo arriba de los $100. Fue creado muy artificialmente. Sí, distribuyó algunas riquezas que le creó una base social al chavismo, y le creó la posibilidad de consolidar una estructura, una cúpula militar. Dos elementos clave para su sostén permanentemente en el poder. Pero cuando el precio del petróleo, que es el pilar casi único que sostenía, porque ahí no lo sostenía ni la ideología, ni lo sostenían principios, no, era un socialismo de cartón, ¿no?, por decir así, que inmediatamente tú le retirabas ese pilar de los petrodólares, pues iba a caer, ¿no? Y eso empezó a verse ya, como digo, desde años atrás, incluso la misma muerte de Chávez, que era el otro pilar, digamos, su liderazgo, también, digamos, la muerte de Chávez hace que todo eso se acelere. Entonces llegamos a lo que estamos, donde este experimento, está mal llamado socialismo del siglo XXI, chavismo, madurismo ahora, llega un momento de que su inviabilidad política ya es tan grande, llega un momento en que la contestación de la mayoría de la población es tan grande, es tan decidida y tan permanente esa decisión, que no le queda más recurso que hacer lo que hacen todas aquellas dictaduras, lo que hacen todos aquellos, como en las épocas imperiales, los imperios o los feudos o los reinados se van aislando, se van enconchando, y todo lo que se encierra en sí mismo se pudre, Alfredo. Y eso es lo que le está pasando a este llamémosle proyecto o socialismo del siglo XXI, entre comillas, ¿no?, que ha llegado prácticamente a su fin. Es ya prácticamente, yo diría, un cadáver político como proyecto político. Ya eso fracasó. Y lo que vemos son las colas ya del fin, digamos, la agonía de un régimen que difícilmente pues, se pudo sostener. En términos de tiempo es difícil decir qué puede pasar, porque todavía tiene sus oxígenos, ¿no?, porque todavía el dinero justamente le permitió, como digo, una cierta base social, minoritaria pero importante, una organización social que se le ha ido descomponiendo, y sobre todo, y es lo que creo que sostiene al régimen y va a ser lo definitorio, una estructura militar, una cúpula militar bastante consolidada por la corrupción, que ha hecho que pues, no haya todavía resquebrajamientos en el ejército. Pero esto va a venir,
y va a venir por abajo, creo. Es difícil saber cuándo. Pero en todo caso ya es un proyecto político, como te digo, que fue contra la historia y la historia le está pagando, ¿no? El precio, le está haciendo pagar el precio de un proyecto político sin mayor sustento, sin mayor sustancia, ¿no? Como era Ahora, lo que está pasando en Venezuela. fíjate, Roberto, que yo el otro día vi una entrevista de Nacho Castillo a un tipo, yo no sabía ni que existía, pero aparentemente es diputado del FMLN, un Manuel Rosales o Manuel Flores. Chiquillo, Flores, Manuel Flores. Tú hablas de ir en contra de la historia. Este tipo tuvo en esa entrevista el atrevimiento de ir en contra de la realidad, negando la crisis social, económica y política de Venezuela. Y llegó al colmo del cinismo, inclusive de justificar las actitudes del régimen. Esta actitud creo que es, en primer lugar, impresentable. Es realmente una actitud de una negación tan absoluta, burda, de lo que está pasando. Es realmente ponerse las manos en los ojos para no querer ver. Es decir, es una intención de no querer ver, y lo justificarán de distintas maneras. Es decir, no ver lo que está pasando en Venezuela, decir que lo que pasa en Venezuela es producto del imperialismo y todos esos cuentos, ¿no? que se inventan enemigos para justificar, porque jamás aceptan que el error está tan bien, porque hay también, digo, algunos factores que no controlan, pero digamos la incapacidad, la inviabilidad, la falta de ética, la corrupción, todos esos elementos que han llevado justamente a Venezuela a esta situación. Es impresionante ver cómo se niega. Y la actitud que hay, incluso fíjate que el Faro sacaba una entrevista a los jóvenes del frente, y decía, mira, los jóvenes piensan como los viejos, y la actitud es parecida. La actitud de estos jóvenes al menos es, no, aquí todo va bien, es que el país va adelante. Si los problemas son aquí la causa de la sala, ahora va a ser la Fiscalía de los Estados Unidos, el mismo exactamente discurso de su cúpula y el mismo discurso que está empleando en Venezuela. Eso es un simplismo de tal envergadura, ves, que raya realmente con la ignorancia o raya con otras cosas, de intereses que se esconden y que no hay manera de esconder eso más que negándose. Simplemente, mira, y aquí está esta taza, tú la ves, esta taza aquí, ¿no? Pero tú me dices, ¿cuál taza, Roberto? No, mira, pero no la estás viendo aquí y calienta. No estás viendo una taza de invento tuyo, ¿no? O sea, a ese nivel yo diría, no sé, de ceguera, ¿no? De incapacidad, de miopía política. Yo escribí un artículo donde decía, y es lo que me lamento, digamos, que el gobierno esté en una posición todavía de admirar a un cadáver, es decir, de un cadáver no darse putrefacto. cuenta. Sí, porque, mira, en ese artículo yo hablaba de necrología política. La necrología es aquello que le gusta estar cerca de los cadáveres. De los cadáveres, de la muerte, ¿no? Y pareciera que el insistir en que es el faro, que guía, insistir de que es el ejemplo, mira, pero qué torpeza política, porque le estás diciendo a la gente, mire, yo quiero ser como Venezuela. Si es tu faro, es que tú quieres ser como ellos. Si es tu ejemplo, es que tú quieres ser como ellos. Y pregúntale a la población si quiere ir allá, a ellos mismos si quieren ir a estar allá como están, con las dificultades que tienen para obtener lo básico. Me parece una torpeza espantosa. Alejan incluso a mucha gente cuando le dicen, mire, no, este es mi ejemplo. Mira, si tú eres mi ejemplo, si me tiras al precipicio, yo no te sigo, me alejo de ti, ¿no? No, y fíjate que es inclusive impactante ver de que esto haya penetrado en la juventud del FMLN, porque uno de los principales problemas de la juventud salvadoreña es la falta de oportunidades. Y lo que estos niños están diciendo del FMLN, que todo está bien, es que yo sí tengo mis oportunidades.
tal vez los que no las tengan son el resto, la gran mayoría de la juventud salvadoreña que opta por emigrar, ¿verdad? Mira, a los jóvenes nos enseñaron, y a veces casi por naturaleza, a ser rebeldes, a dudar, a cuestionar, a tener iniciativa, ¿no? Cuando un joven se vuelve repetitivo, cuando un joven se vuelve conformista, cuando un joven no cuestiona, no pone en duda lo que se dice, sino que lo acepta así, porque viene de arriba, deja de ser joven. Ya no son jóvenes. Yo me recuerdo en mi época de juventud, la tuya, pues éramos de alguna manera rebeldes y no aceptábamos lo que nos decían tan fácilmente. Contestatario. Muy contestatario, porque es una característica del joven. Entonces, cuando el joven pierde esta característica, se envejece. Entonces, hablar de juventud, cuando tienes un pensamiento viejo, cuando tienes un pensamiento dócil, genuflexo, que no cuestiona, pues deja de ser joven. Yo creo que es una característica que deben de tener todos los militantes, de cuestionar a su partido, de cuestionarlo constructivamente, porque si lo quieres destruir, mejor vete, ¿no? Porque si estás ahí para destruirlo, mejor vete. Pero un militante, como debe de ser, sea de derecha, izquierda, centro, como le llames, dentro de su partido, tiene que saber cuestionar, tiene que saber, porque va por el bien para que el partido, en todo caso, logre cambiar. Pero con esta juventud ese partido no va a cambiar, con esta cúpula tampoco va a cambiar. Entonces la esperanza de cambio vendrán quizá de algunos pocos que quizá tengan un pensamiento más abierto, pero que son pocos todavía, no tienen el peso suficiente, ¿no? Y entonces tienes arriba una cúpula que todavía, como digo, está muy anclada al pasado, que no ha evolucionado, y una juventud que tampoco. Entonces las posibilidades de que ese dinosaurio se mueva son bien difíciles. Tendrá que pasar muchas cosas para que quizá empiecen a dar señales de que los tiempos ya cambiaron, ¿no? Ya no se dieron cuenta que el muro de Berlín ya cayó, le cayó hace años, ¿no? Ese es el problema que quiero. Ahora, veamos el caso del retiro de Venezuela de la OEA, de la pantomima de la CELAC, y peor aún, la actitud del gobierno de acompañar y apadrinar ese tipo de actividades. Mire, primero, no cabe duda que, como decía este señor Vivanco, un tipo conocido pues, a nivel mundial por el tema de los derechos humanos, la OEA tiene un peso que no tiene para nada la CELAC. Además, la CELAC se ha ido también decayendo en la medida que se planteó como alternativa a la OEA cuando tenía fuerza, cuando estaba Chávez y cuando tenía fuerte a Correa, ¿no? Cuando estaba Humala en Perú. O sea, el escenario era completamente diferente, entonces se creó una alternativa a la OEA, que solo era latinoamericana, que no estuvieran, digamos, los Estados Unidos y Canadá. Los anglosajones. Con ese objetivo de decir, mira, aquí voy a tener mi OEA, ¿no? Era la intención, creo yo, de Venezuela o del ALCA, perdón, del ALBA, ¿no? Y entonces ellos, digamos que crearon este organismo que tuvo su peso cuando había ese peso en Venezuela, etcétera, en los otros países. Pero en la medida que ya no, en la medida, como te digo, que ya es casi un cadáver como proyecto político, también entonces la CELAC pierde peso. Yo entiendo que el gobierno, en la medida de que tenía la presidencia pro tempore, si Venezuela le pedía hacer el evento, pues lo tendrá que hacer. Si está metido ahí en la presidencia, pues posiblemente tuvo que haber hecho la convocatoria. Yo no critico el haber hecho la convocatoria en la medida que no sé si había margen o tenían ellos margen de no hacerlo. Lo que sí me parece impresentable es que estando aquí, lo reciba el presidente, le digan que es el ejemplo, le digan que es lo máximo, le digan que el imperialismo, es decir, que vamos a ir, esa manta que había ahí de los dirigentes del frente con la dirigente con la canciller, me recordaba los años 70, o sea, el mundo se congeló ahí, decía, si el imperialismo te ataca, iremos a luchar y no sé qué, a combatir. Es que se les olvidó, como te digo, que el muro de Berlín ya cayó, que aquí la guerra terminó, que hubo acuerdos de paz.
No es impresionante, te digo, la torpeza política. Como te digo, yo me cuesta creer que es por estupidez, que es por ignorancia, porque no creo que la imbecilidad llegue o sea tan superlativa, ¿no? Tiene que haber algún grado de entendimiento de que las cosas no van por ahí. Creo que posiblemente son otras razones, así porque son razones de atrincheramiento, de encerrarse por acosamiento, y que tienen que agarrarse, ¿no?, a algo que, o tienen que darle discurso a las bases para mantener viva la agitación a las bases, para buscarse un enemigo, porque siempre en este tipo de, yo lo llamo ya izquierdas, ¿no?, este tipo de proyectos, hay que buscar un enemigo, como que hay que buscar los problemas en el otro, porque siempre el enemigo se le puede echar la culpa, ¿no? Ese es un comportamiento político erróneo que no lleva a ningún lado y lleva más al aislamiento. Creo que no solo Venezuela, sino este gobierno se ha ido aislando social y políticamente. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, Roberto, porque a mí en el fondo lo que más me preocupa es nuestra realidad política. Y aquí no solo quiero incluir ni analizar solamente al frente, quiero analizar a la partidocracia, que hasta cierto punto se replica Hay en espejos ambos paralelos, extremos. como decía David Escobar. Así es. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Hay una serie de retos, Roberto, porque yo ya no quiero hablar de la partidocracia per se, quiero hablar de la antidemocracia, porque en efecto es lo que se está gestando a nivel estructural. Claro, Maduro lo ha llevado a un nivel extremo, pero aquí tenemos partidos políticos siguiendo el mismo rumbo, tal vez a diferente paso, pero el mismo rumbo. Es que el autoritarismo en los partidos políticos está instalado desde hace años. No ha sido solo propiedad del Frente, también Arena. Hay síntomas de autoritarismo. Obviamente hay más juego porque hay, digamos, se permite un poco más llamémosle así, la disidencia, o hay más grupos fuertes. En el Frente no, es digamos una cosa mucho más vertical, pero en ambos los síntomas de autoritarismo los vimos antes. Incluso en el gobierno reciente, el último gobierno de Arena de Saca, pues yo me recuerdo que era 3 en 1. Es decir, yo decía que se había consumado el misterio de la Santísima Trinidad porque era, digamos, antes se gobernaba el presidente, el partido y el capital, ¿no? O sea, el triángulo, ¿no? Pero había más juego porque el presidente no era el presidente del partido y tampoco era parte del capital como tal. Digamos que, aceptando la época quizá de Cristiani, pero no era de los grandes varones, ¿no? Con Saca se creó y se conformó casi, él era presidente de la República, presidente del partido y quiso ser parte del capital y tuvo su parte del capital. Eran 3 en 1. No, y fue presidente de ANEP y dejó a un que yo les llamaba los mariachis del presidente, la ANEP de ese tiempo. Sí, y también, acuérdate, el control de la Asamblea y control de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, me acuerdo que tuvimos una vez una reunión con la dirigencia del Frente a raíz de los acontecimientos de julio del 2006, donde pues se dio esto de la Brigada Belloso y pues sacaron unas armas y mataron a unos policías, donde había el fantasma de la vuelta a la lucha armada. Pues me recuerdo que
En ese entonces, varios dirigentes del Frente caracterizaron el periodo como dictadura civil. O sea, en la época de Saca hubo realmente también un autoritarismo muy fuerte, de otras características, por supuesto. Entonces, en la partidocracia está muy instalada el autoritarismo, hay poco juego interno. Y eso nos perjudica porque justamente no es un elemento de la democracia. Pero hemos avanzado al menos en leyes, hemos avanzado porque hay una sociedad, digamos, más organizada que presiona para que pues, las cosas se abran un poco más y creo que comparado con lo que teníamos casi inmediatamente después de la guerra, pues creo que ha habido algunas mejoras. Pero si tú ves Alfonso Guerra, a él por lo menos le escuché, no sé si era frase de él, el ex vicepresidente español con Felipe González, decía una frase, ¿no? El que se mueva no sale en la foto, ¿no? Entonces, sí, si tú te mueves te sacan, ¿no? Si tú opinas distinto te sacan. Unos con mayor grado, otros menos tolerantes, otros más tolerantes, ¿no? Pero al final te pueden excluir, ¿no? Y hay signos de este tipo. Yo no me imagino en el Frente una voz disidente pública. Tal vez habrá unas discusiones de diferencias internas, pero realmente hacer planteamientos diferentes y plantearse a la cúpula, nadie se atreve. En Arena vimos unos síntomas, creo, de repente tú ves que se abre a los jóvenes, se hace un llamado a los jóvenes y vienen los jóvenes y hacen un planteamiento de jóvenes justamente, ¿no? Con mucha apertura sobre el tema de la homosexualidad o del aborto, o pudieron haber sido otros temas, pero como no calzaban con lo que piensa la cúpula, la medida no fue vengan, discutamos, hablemos, no, para afuera. O sea, eso son síntomas de autoritarismo. Ahí tal vez diferimos un poco, pero será tema de otro pero puede programa. haber sido, escojamos otro tema, otro tema que hubiera sido, no estos temas digamos, que son más sí, porque mira, yo sí creo homosexualidad o aborto. Yo sí creo que un partido debe tener bases morales y principios definidos, ¿verdad? Y como tú dijiste al principio del programa, si no te gusta y quieres destruir eso, andate. O sea, sí, pero hay maneras de hacerlo. Sí, hay maneras. Y estoy de acuerdo contigo. Pero le quiero, a tu análisis muy valioso, le quiero inyectar otro elemento, dos elementos, a ese autoritarismo en ciernes. Le quiero inyectar el elemento del crimen organizado y de la impunidad. Y eso hace esta mezcla muy explosiva. Bueno, es que, mira, hay cosas que creo que hemos avanzado definitivamente y, por ejemplo, en materia de reforma política, no por los partidos políticos, sino porque una sala, la sala prácticamente ha hecho las reformas políticas que debieron haber hecho los partidos políticos y no lo hicieron. Y ha sido quizás la presión también de la sociedad la que ha logrado instalar una ley de acceso a información y mantener una ley de acceso a información y que no se desviara como se quiso hacer en el gobierno de Funes y que ha dado unos resultados importantes, ¿no? Hay algunas cosas, como te digo, que caminan. Sin embargo, el panorama, cuando tú lo analizas y agarras el tema del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción, de la impunidad, ahí haces un cóctel muy explosivo porque todos esos son síntomas de autoritarismo, de alguna manera. El encubrimiento de la corrupción, es decir, el usar al Estado para encubrirte es un síntoma de... Bueno, el blindaje. El blindaje es justamente un síntoma de autoritarismo. O sea, yo no entro en las jugadas de la democracia para que se investigue a esta persona, sea Sigfrido, sea Merino, porque mire, va a haber evidencias. Si él es inocente, pues que lo pruebe en la, digamos, en la justicia, en el proceso, ¿no? Pero adelantarse de una manera también torpe y hacer este blindaje político con argumentos que digo, son cínicos. ¿no?
dan risa, perdóname, pero da risa, no sé si reírme o llorar, ¿verdad? Pero son argumentos, ¿verdad?, que a la luz de cualquier persona con dos dedos de frente, pues mire, están blindando a los Con dos dedos de frente señores. y medio dedo de decencia. Sí. Mira, el punto es que ¿por qué El Salvador no tiene el autoritarismo que tiene Nicaragua? Porque aquí hay más sociedad organizada, hay más capa media, me decía a mí un amigo que tal vez tú conoces, nicaragüense, Arturo Cruz, vino a dar dimos una conferencia juntos una vez, y él me decía, o decía más bien ahí en la conferencia, miren, ¿saben cuál es la diferencia entre los salvadoreños, la sociedad salvadoreña y la nicaragüense? Es que los nicaragüenses somos más clientes y los salvadoreños más ciudadanos. Al cliente tú le das un par de láminas con esos programas que tienen, ¿verdad?, o le das unas semillas, le das y ya lo tienes conforme. Pero aquí ya no son un par de sí, láminas. No, por eso, pero aquí hay programas de ese tipo, claro, de populismo. Claro. Lo que pasa es que aquí cuesta más. Aquí hemos empezado también a aprender de que no nos vamos a dejar ir como antes, que te dan una pelota de fútbol, de que te dan la camiseta una y la semilla. gorra. Entonces, y el pollo campero. Sos más ciudadano, que decir que estás exigiendo más, tiene más instrumentos. Es decir, la sociedad salvadoreña, aunque es bastante desarticulada comparada a veces para protestar, para denunciar, para crear alternativas, todavía está un poco dispersa, pero sí tiene esa naturaleza, ¿no?, que junto con unos medios de comunicación mucho más abiertos, el país está lleno de entrevistas de mucho tipo, y hemos desarrollado mucho el periodismo investigativo, más algunas instituciones que han funcionado, como la sala en primera instancia, después una corte que mejoró su composición y ahora una fiscalía. Ese cóctel positivo ha hecho justamente que el autoritarismo no funcione. Pero no dejes por fuera instituciones como la tuya. Creo que Funde Bueno, ha jugado sí. un papel fundamental, valga la redundancia, en este proceso. Sí, es que ahí es donde te digo que somos organizaciones. Hay muchas organizaciones ahora que, aunque todavía es dispersas, pero ya tienen algún peso en la opinión pública, que estamos permanentemente observando, analizando, denunciando la realidad. Y eso, digamos, ha hecho que muchas cosas se contengan. El ejemplo más claro de esto fue cuando prácticamente casi toda la partidocracia y prácticamente en la presidencia, la Asamblea Legislativa quisieron anular la dinámica de la Sala de lo Constitucional, que se les veía incómoda con aquel decreto 743. Bastó que varias organizaciones ciudadanas se pusieran de acuerdo con algo de presión internacional y con, digamos, también un rol positivo por parte de la sala y la apertura de los medios para que se parara. No fue cualquier cosa. O sea, ese autoritarismo que se creó para justamente defender a la partidocracia, para defender determinados intereses, no pudo cuajar. Y así han pasado otras cosas con elecciones de funcionarios. Es decir, acá, si nos descuidamos, si no nos organizamos, si no estamos peleando constantemente por defender esta democracia que tanta sangre nos ha costado, mira, si se les abre la puerta a los autoritarios, entran. Tenemos que estar permanentemente luchando por construir justamente los diques de la democracia, que son los que impiden que estos caballeros, ¿no?, que consideran que todavía, ¿no?, el autoritarismo es la mejor forma, de que la democracia es nada más un asunto táctico, pero no estratégico, táctico, porque yo lo uso nada más, oye, pero cuando ya estoy de arriba, yo ya no practico la democracia porque no me conviene. Pero lo peligroso es que la autocracia ya se metió, a mi manera de ver las cosas, o sea, no ha tenido necesidad de que se le abra la puertecita, sino que ya se metió en la partidocracia. O sea, tú ves, y es un tema que tú manejas muy bien, el problema electoral, a donde prácticamente vetan la creación de nuevos partidos políticos, vetan iniciativas ciudadanas, vetan iniciativas individuales.
Eso es que ya la autocracia ya se metió. Para mí la verdadera lucha, Roberto, y corrígeme si estoy equivocado, es volver a sacar la autocracia, no es dejarle entrar. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando yo decía, si los dejas entrar, quiero decir, no quiero decir que no estén dentro, porque justamente están dentro con esos intentos que se ha hecho del 743, de cerrar los espacios a otros partidos políticos. Han puesto una cima así, súper inclinada para que nadie llegue, solo aquel que les interesa. Entonces sí, le jalan la pita para que suba. Esos son esquemas que usa esa autocracia o partidocracia también, que practica ese verticalismo y autoritarismo. Pero lo que yo quiero decir es que si no hubiera esto que ya hay, la cosa fuera peor. Es decir, estuviéramos viviendo, digamos... una Nicaragua. Algo parecido a Nicaragua. También pues la diferencia es que aquí no hay una empresa privada tan sometida al régimen, ¿no? No hay duda que hay empresarios que siempre van a estar sometidos porque les interesa que no les toquen sus negocios y van a querer estar bien con el gobierno de turno, llámese Frente, llámese Arena, ¿no? Hay muchos empresarios que actúan así, no por convicción, pero en general no es una cúpula pues, que digamos, ha sido fácil de domesticar. Incluso en el mismo gobierno de Arena tú sabes que hay más juego, y ha habido distancias al interior. Ahora, con esto vuelvo a insistir, Alfredo, con esto quiero terminar este análisis, y es que cuando uno hace, es decir, aquí el problema de hacer análisis de los partidos es que como este tipo de polarización, y puedo explicar por qué digo tipo, porque no es cualquier polarización que existe, y es una polarización también polar en materia de cultura y de pensamiento, que cuando tú vienes y haces un análisis crítico del frente, inmediatamente te califican casi automáticamente como que sos de Arena. Y igualmente, y tú vas a hacer un análisis crítico de Arena e inmediatamente pues ya eres de Arena, eres del frente o le estás haciendo el juego A, que digamos para efectos prácticos es lo mismo. O sea, tenemos ese problema con el tema de la corrupción, porque cuando estos temas están en medio de esta polarización, cuando tú quieres decir algo en materia de corrupción de un partido o de otro, si alguien, por ejemplo, tú denuncias el blindaje, o tú denuncias la corrupción o la relación de Chepe Diablo con el vicepresidente, pero si Arena viene y es el primero que lo dice, investiguen, y después tú, porque así debe ser, pides que se investigue, ya le estás haciendo el juego a Arena. Es bien difícil para los que estamos fuera de ese escenario, que nos crean los acólitos, que nos crean, digo, los feligreses de esos partidos, porque mucha población sí cree efectivamente que aquí uno no está calculando. No puede ser independiente. Pues que hay personas que quieren ser independientes, que quieren ser decentes, porque para ellos no cabe la independencia, no cabe la decencia. En este momento ya no es un tema de derechas e izquierdas, lo vuelvo a insistir porque lo dije en un programa tuyo hace varios meses, que aquí ya no se trata de si sos de izquierda o sos de derecha o sos de centro, aquí se trata si sos democrático y sos decente, o quieres combatir o no quieres combatir, o ponerte del lado de los autoritarios y de los corruptos. Y ese es el tema del próximo segmento. Dos editoriales interesantísimos que emanaron de la Universidad Católica, que me parece que describen muy bien lo que está sucediendo en los dos polos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, recientemente he leído dos editoriales muy buenos. Uno escrito por Rodolfo Cardenal que se titulaba "Y sí, las izquierdas han colapsado".
y otro que emanó del aparato editorial de la Universidad Católica, que yo le puse el título, y sí, las derechas han colapsado. Porque el verdadero título de ese segundo editorial era de que Arena había perdido el control ideológico de la derecha. Se ha perdido en el discurso y en la operatividad. Ambos son problemas serios, porque ambos, número uno, se alejan de la democracia. Tanto las derechas, las falsas derechas, como las falsas izquierdas. En el caso del Frente van un poco más avanzado porque sí han caído en las garras del crimen organizado. No estoy diciendo que no hayan elementos de esos en Arena, pero sí ambos se han despegado de los intereses de la población. O sea, se han convertido en verdaderas máquinas empresariales para explotar a este país. Entonces, a mí me preocupa particularmente porque a la ciudadanía no le están dejando verdaderas alternativas. Bueno, es que, a ver, cuando entramos al esquema de las culpas, no le vemos claridad a lo que ha pasado, porque nos debatimos en que todo lo que está sucediendo ahora o fue culpa de los 20 años de Arena o ya de los 8 años del Frente. De los 8, ya casi 10 del Frente, y vamos a pasar en eso y ahí pues no hay mayor salida. Aquí las culpas son compartidas y hay que decirlo porque parte de los problemas que hay actualmente no se generaron así por arte de magia de noche a la mañana. Efectivamente, también malas políticas, llamémosle de la derecha, no me gusta usar ese nombre, pero yo le digo la falsa pues derecha. Sí, o de Arena, que hubo, digamos, malas políticas, hubo corrupción en ese entonces, hubo autoritarismo. Entonces, y no podemos negarlo. Yo, como les he dicho a alguna gente de Arena que ha querido escuchar mis opiniones, mire, mientras ustedes no expulsen esos demonios, mientras ustedes no reconozcan esos errores, mientras ustedes no digan, sí, mire, hubo corrupción y la condenamos, fue el pasado, nosotros ya no queremos, vamos para adelante, les va a costar que la gente les crea sus críticas a la corrupción, porque van a pensar que simplemente lo están diciendo porque están en la oposición, ¿no? Entonces, tienen que extraer, como digo, esos demonios, hacer su exorcismo político para que, digamos, puedan realmente salir adelante. Pero Arena tiene esa parte de culpa. Y esas prácticas que hacía Arena, de alguna manera, la crítica que se le hace al Frente, no es que, digamos, que fueron los culpables de crear todo este caos, es que ellos se montaron esos mismos vicios, y que son reprodujeron y los aumentaron. Y que son estudiantes aventajados. Aventajados, por eso, los aumentaron, ¿no? Y esa es la crítica que, por ejemplo, gente, creo yo, como Dagoberto y otros, que dicen, mire, que ustedes, ¿qué de izquierda van a hacer? Si ustedes lo que han hecho todo este tiempo es hacer casi lo mismo, peor todavía, han acelerado lo que hacía Arena, lo han mejorado lo que hacía Arena, y no lo bueno que había hecho Arena, porque también Arena hizo cosas buenas, sino agarraron lo peorcito y se montaron en ello. Los tales dispensas de trámite, los madrugones que decía que no se iban a hacer, el tema de la corrupción, que iban a cambiar de política económica. El mercantilismo, bueno, la venta de privilegios. Sí, bueno, ¿y dónde quedó todo eso? Entonces ahora, pues definitivamente, ¿no?, encontramos al país, producto de todo este trayecto histórico, como digo, no es solamente de un gobierno, donde las clases dirigentes de estos dos partidos, acompañada también por los otros, que no se han quedado atrás, por lo menos buena parte de ellos, nos han llevado a una situación ya límite, ¿no?, en materia, por ejemplo, económica, ¿no? Después, si tú agarras a este país, Alfredo, y no estoy diciendo que, a ver, como digo, que se ha creado todo esto de la noche a la mañana, pero El Salvador era un país, digamos, conocido en Centroamérica como las economías de las más fuertes junto con Guatemala. El Salvador
tenía buenos rankings internacionales, tenía buenas calificaciones de riesgo. Bueno, teníamos calificación de inversión. Hoy estamos en el último lugar, ¿no? Y a mí me gusta poner el ejemplo. También teníamos el mejor aeropuerto de Centroamérica. Hoy es el peor o de los peores aeropuertos de Centroamérica. Hasta teníamos uno de los mejores fútbol de Centroamérica. Ahora es el peor. Tenemos que irnos a ser aficionados del Real Madrid o del Barcelona o del fútbol de playa, porque el fútbol nacional, además cruzado por Dan corrupción. ganas de llorar, ¿verdad? Cruzado con corrupción también, ¿no? Y crimen organizado. Bueno, entonces es un fútbol que para dónde iba a ir. Entonces, no quiero ser tan negativo, pero es que hay que ser realista de que hay aspectos de la realidad salvadoreña que han ido en retroceso peligrosamente, ¿no? Hay otros que sí, como digo, han mejorado y creo que es una sociedad todavía más vibrante, más exigente. Han mejorado algunas instituciones, el sistema de justicia, aunque le falta mucho, pero bueno, ha dado algunas señales. No es poca cosa que tengamos ya, hayan pasado 3 expresidentes por la justicia o estén uno en la cárcel, ¿no? El otro allá prófugo, ¿no? Creo que esas son cosas positivas, ¿no? Y si ya nos vamos a comparar más atrás, es decir, también hemos mejorado en materia, digamos, electoral, aunque últimamente hay que decirlo, la credibilidad, y ese es un punto importante, la credibilidad en el sistema electoral se ha ido perdiendo. Y vamos a unas elecciones, en el 18, en el 19, con esa carga de falta de confianza, y lo peor que puede haber, para una democracia, es que haya falta de confianza en sus elecciones. Y una de las soluciones es la generación de nuevas alternativas. Yo te digo, he tenido la oportunidad de estar cerca de alternativas valiosas, en mi opinión, como es Fuerza Nacional, Poder Ciudadano, el Movimiento Auténtico Republicano, a nivel de formación prepartidaria. Pero hay gestiones valiosas como el Grupo Cero, que creo yo que alberga mentes jóvenes, brillantes, y que deben tener un vehículo de participación política. Entonces, creo que de nuestras luchas a corto plazo debe ser eso, que se abra el esquema partidario a la participación ciudadana. Yo estoy viendo como un observador de la realidad, y creo que tú también lo estás sintiendo, cómo hay esa, yo diría, marcha por la búsqueda. Y digo marcha ciudadana por la búsqueda, porque todos esos que has mencionado, yo te puedo mencionar otros que también están en esa búsqueda, porque sienten justamente que esta partidocracia, porque tuvimos Arena, después se pensó que había cambio, ninguno de los dos da una respuesta satisfactoria, y lo que hemos visto es que el país está en esta situación. Entonces la gente empieza a buscar, y efectivamente empieza a buscar ya sea movimientos ciudadanos o partidos políticos, o movimientos ciudadanos que quieren tener partidos políticos o apoyar partidos políticos nuevos, diferentes. Eso es un primer signo todavía incipiente, que lo que va a requerir es cierta articulación, no de cualquiera, porque a veces uno se pone un nombre y son 2 personas. Es decir, hay que ir viendo qué es lo que hay detrás de cada uno. Y que tenga sustancia. Y que tenga sustancia y credibilidad, para que diga, sí, soy diferente, ¿no? No solo por lo que dice, sino por lo que hace. Y lo que propone. Y hay aquí el rol también de todos aquellos que, como nosotros, pues estamos también buscando algo que estuvimos más tú cerca de Arena, yo cerca del frente, y que nos ha decepcionado. Pero siempre con El Salvador. Sí, y por eso nos decepcionamos, ¿no? Porque es que uno dice, es que cambiaste, es que antes... No, yo no cambié, yo estoy en la misma acera. Que cambiaste fue tú, le digo a mis amigos que se pasaron al gobierno. Yo estoy en esta misma acera.
Ciudadana. El que cambiaron fueron ustedes, se fueron a la otra y ahí cambiaron, ¿no? Ahí nos parecemos bastante. Sí. No solo físicamente, porque cada rato me confunden Es contigo. que ya te quitaste el bigote, ¿no? Aún así. Bueno, y entonces ahí es donde yo siento que hay, digamos, una necesidad de impulso, ¿verdad? Para que tengamos realmente una ciudadanía mucho más fuerte y tengamos otras alternativas políticas, o que un movimiento ciudadano lo suficientemente fuerte para producirle también cambios a estos dos partidos. Y aquel que no quiera hacer el cambio, que pague el costo, pero que la ciudadanía impulse a cambios en estos partidos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que Ahora, buscar. si nos vamos a la esencia de nuestra Constitución, nos obliga a los partidos políticos. Y si tú, como muy bien has descrito, la negación en que viven los dos partidos grandes, a donde se rehúsan a cambiar, es a donde tiene que entrar la generación de nuevas alternativas políticas, que tiene que tener dos componentes. Uno, reducir los requisitos para formar un partido, y yo sé que se ha propuesto regresar a la cifra original de 5,000 firmas. Y lo otro, la unificación de los movimientos ciudadanos. Porque sí, yo creo que la derrota de estos movimientos ciudadanos está en la dispersión. Y yo creo que gente como tú, gente como yo, pueden ayudar a generar esa unificación entre los movimientos ciudadanos. Fíjate que te comento algo que ya algunos jóvenes del Proyecto Cero han anunciado, y es que ya como ciudadano estoy en un esfuerzo de articulación de organizaciones ciudadanas que se llama el Espacio Ciudadano, y el nombre de espacio no es cualquiera, porque no es una estructura nueva, no es, o sea, aquí hay organizaciones, hay más de 10 organizaciones que tienen, digamos, su identidad propia, no la pierden. Es más, si alguien, no hay una estructura que decide así, mira, vamos a hacer una votación, no, ahí se trabaja bastante por consenso, y la idea del espacio es articularse en la acción, con la idea de que el que propone lidera, el que quiere seguir sí, o sea, la idea de espacio es mejor que la idea de una estructura, de una, por lo menos para comenzar, ¿no? Y una de las acciones, por ejemplo, que hemos coincidido varios, ahí está Acción Ciudadana, el Proyecto Cero, Tracoda, Censura Cero. Me recuerdo cuáles son los otros, porque son organizaciones de jóvenes en su mayoría, ¿no? Proyecto Cero también está mayoritariamente conformado por liderazgos juveniles. Entonces, una de las cosas que se está planteando, en principio era para el 21 de mayo, vamos a ver si no se cambia la fecha, se posterga un poco, una carrera caminata, digamos, por el futuro de El Salvador, donde queremos imaginarnos un El Salvador sin corrupción y con democracia. Todos aquellos de derecha, de izquierda, de centro, católicos, evangélicos, budistas, si es que hubiera por acá, lo que sea, puedan converger, ¿no?, en una carrera, por un lado, pues ya son maratonistas, pues una cosa bien organizada, y caminata para que también sea una cosa más familiar, donde puedas ir tú a caminar para... podamos ir los viejos. Pero, porque si lo pones a correr no vaya a ser culpable después que al que le dé un infarto. Es para, digamos, buscar otras formas ya donde podamos los ciudadanos, no solo esta forma de salir y marchar y ponernos con un cartel, no, hay otras formas más originales donde podemos hacer la movilización ciudadana, porque aquí no es fácil movilizar la ciudadanía, no se moviliza fácilmente, poco a poco hay que irlo haciendo, no vamos a ver lo de Guatemala y Honduras, que son estas grandes cosas espontáneas, ¿no?, que sucedieron de la ciudadanía, pero aquí yo sí tengo la confianza que vamos a ir poco a poco construyendo una ciudadanía mucho más fuerte, mucho más articulada, que va o incidir en el cambio de los partidos, o va a crear, y va a tener una expresión política partidaria de nuevo tipo, ¿no? Ahora, yo te voy a proponer, y lo quiero hacer públicamente, Roberto, en gestar una reunión. Yo también estoy cerca de un
movimiento que se llama Estamos Unidos. Ya me enteré, si el país es pequeño, ya te enteré. Yo lo que quisiera, Roberto, es que provocáramos una reunión de esta gente y empezar a dialogar, o sea, a buscar. Yo sé que nadie es dueño de la verdad, pero sí es necesario que nos unamos. Y no nos unamos sacrificando identidades. No se trata de, mira, este es mi carro, montate en él, ¿verdad? Correcto. No se trata de eso. Se trata de, este es el camino, veamos en qué coincidimos, qué soluciones encontramos y qué destino le podemos generar a El Salvador. Bueno, con gusto, y lo concretamos después de la entrevista. Excelente. Pero sí, yo creo que hay mucha gente que está con esta, digamos, iniciativa, con esta idea de ir buscando articulaciones. Yo creo que no hay que forzarlas. Correcto. Eso viene. Tiene que ser poco a poco voluntario y flexible. Y hay que escoger a los mejores, hay que escoger a la gente de buena voluntad, como te digo, los que creen que este país se merece la democracia y se merece la decencia, porque no tenemos muchos recursos y no es justo, choca de que se estén llevando el dinero no de una manera tan burda a través de la corrupción. Bueno, pues tenemos una tarea ya establecida. Alfredo, vamos a trabajar en ello. Muy amable. Gracias, Roberto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.